Señor, enséñanos a esperar en ti, en todo momento. Esperar en ti, difícil sé que es. Mi mente dice no, no es posible, pero mi corazón confiado está en ti. Tú siempre has sido fiel, me has sostenido y esperaré pacientemente, aunque la duda me atormente. Yo no confío con la mente, lo hago con el corazón y esperaré en la tormenta, aunque tardare tu respuesta. Yo confiaré en tu providencia, tú siempre tienes el control. Sé que es, mi mente dice no, no es posible, pero mi corazón confiado está en ti. Tú siempre has sido fiel, me has sostenido. Esperaré pacientemente, aunque la duda me atormente. Yo no confío con la mente, lo hago con el corazón y esperaré en la tormenta. Yo confiaré en tu providencia, tú siempre tienes el control. Pacientemente, aunque la duda me atormente. Yo no confío con la mente, lo hago con el corazón y esperaré en la tormenta, aunque tardare tu respuesta. Yo confiaré en tu providencia, tú siempre tienes el control. Amén. En esta hora es una adoración muy bonita. De hecho, es una oración que yo sé que para muchos es muy familiar porque tiene bastante tiempo. Pero bueno, en esta hora yo quiero compartir un mensaje el cual he titulado en esta mañana 3 pasos para esperar en Dios. Y sé que de hecho confiar en Dios es tener la seguridad de que Él no nos fallará.
A todos nos llegan como tiempos difíciles e inciertos, ¿verdad? Y yo sé que es parte de nuestra vida. ¿Cuál es nuestra respuesta ante este tipo de cosas? Yo quisiera preguntarte a ti, ¿cuál es la respuesta ante estos momentos difíciles? ¿Tú sigues confiando en el Padre? Por eso nosotros a veces nos dejamos llevar de la tristeza, nos dejamos llevar de la ansiedad, nos dejamos llevar incluso de la desesperación. Confiando en Dios en medio de las pruebas puede que pensemos que una vez tomada la decisión, de hecho nosotros después de que tomamos la decisión de seguir a Jesús, pareciera de que todo está resuelto y la verdad sí, o sea, hay muchas cosas que sí están resueltas. Yo creo que una de las cosas más importantes es nuestro destino hacia la eternidad. Al momento de aceptar a Jesús, listo, ahí está resuelto eso. Pero realmente cuando vamos al tema que nosotros pensamos que va a estar resuelto, como a las dificultades, los problemas, los alegatos, una cantidad de cosas, realmente nos topamos con que eso es algo que vamos a tener que seguir luchando. Y por eso Jesús decía de que en el mundo tendríamos aflicciones, no solamente por los sentimientos que tengamos, sino por las diferentes adversidades y situaciones del mundo que sí o sí nos seguirán impactando. Pero o sea, debemos de tener en cuenta de que nosotros pasaremos a la eternidad con Jesús, pero mientras sigamos aquí en la tierra y la vida aquí está llena de retos, está llena de dificultades, está llena de situaciones que la verdad solamente la necesitamos sobrepasar, pero a través de nuestra fe. Por eso necesitamos de Dios, necesitamos de la fe que Él depositó en nosotros para enfrentar nuestros miedos, los retos, las luchas, las adversidades, todo lo que se nos pueda avecinar. Es necesario tener fe en nuestro corazón, pero para poder avivar la fe necesitamos demasiado de Dios para podernos mantener firmes, ¿verdad? Solamente apoyados en la fuerza de Dios, en la fuerza del Señor, porque así como yo siempre digo, Efesios capítulo 6 inicia: fortaleceos en el poder de su fuerza. Es porque es necesario de que nosotros nos fortalezcamos con el poder de la fuerza del Señor. Si nosotros tratamos de enfrentar las dificultades, las adversidades, los momentos, las discusiones con nuestros sentimientos, con nuestras emociones, con lo que nosotros creemos que podamos solucionar, realmente muchos de los casos es que vamos a generar mayor dificultad, vamos a agravar las cosas, las vamos a agravar porque literalmente nosotros a veces no somos pacientes y dentro de ello me llama la atención, porque por eso quiero estar leyendo en el Salmo capítulo 40 y yo quiero leerlo por ustedes. El Salmo capítulo 40 del versículo 1 al versículo 4 dice, es un salmo de David por la alabanza y por la liberación divina, ¿verdad? Entonces dice David: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Él oyó mi clamor, ¿verdad? Dice acá, dame un segundo, por favor, verifico. Se inclinó a mí, oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios, y verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Y dice el versículo 4: bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Entonces yo quiero dilucidar estos 4 versículos en los 3 pasos para esperar en Dios. Y vuelvo e insisto, esperar en Dios yo creo que es una de las cosas más difíciles que hay. En el momento que nosotros venimos a ser cristianos realmente es difícil, o no sé para quién es fácil, pero incluso orar muchas veces es difícil. A veces nos tenemos que obligar por el cansancio, por muchas cosas. ¿Me explico? O sea, cuando tú ves que simplemente la humanidad facilista muchas veces busca el pecado y deshacer, hacer lo contrario en estos tiempos. Cuando tú haces lo bueno, la gente te llama como si tú estuvieras haciendo lo malo, porque es extraño ver una persona que haga el bien, es extraño ver una persona. Por eso
Yo he visto casos en los que de pronto un taxista se encuentra 5 millones de pesos y va a la policía y los entrega y lo entrevistan. Venga, ¿y usted por qué hizo eso? No, es un principio de hacer lo correcto. Y si tuviera los comentarios de las personas, este si es bobo, yo no hubiera entregado eso. O sea, la gente más bien lo llama a él como malo porque hizo lo incorrecto, sabiendo que él trató de hacer lo correcto. Me explico. Porque hoy en día a todo lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Entonces, hacer la voluntad de Dios, de hecho, si tú estás en una universidad y un profesor de esos de filosofía, profesores que van referente a alguna rama, ellos te van a atacar durísimo. De hecho, yo hace poco que estaba en la universidad, como 5 de los 10 profesores, todos eran ateos al 1000%, entonces inmediatamente generaban una opresión innecesaria, ¿verdad? Yo creo que todo mundo tiene derecho a creer, y en este caso yo creo en el Señor Jesús con todo mi corazón. Entonces no sé por qué se meten con uno, pero déjame decirte que para ti, que eres seguidor de Cristo, va a ser extraño, vas a ser como un extraterrestre dentro de los lugares que te encuentres, cuando te van haciendo comentarios de bien, cuando te digan, ve, pero se puede hacer de esta manera, te van a mirar extrañamente. Y las personas que hacen lo malo van a buscar la manera de aislarte, porque los vas a descubrir. Me explico, no porque tú seas una persona que esté diciendo las cosas, sino simplemente el comportamiento de hacer el bien va a generar en ellos como algún cierto grado de impaciencia. Pero sabes, yo quiero hablar del Salmo capítulo 40. La Biblia no describe de que David esté pasando por una guerra. David no está enfrentándose a una guerra literal, no describe si de pronto está pasando por alguna enfermedad, no describe si de pronto está pasando por una herida, porque muchas veces muchos escritores, eruditos y pensadores bíblicos mencionan de que David posiblemente haya estado herido y que de pronto haya estado muy afligido y se haya encontrado desesperado sin saber qué hacer. En otros casos habla de la persecución que venía teniendo acerca de Saúl, que venía tras él con tremendo ejército. David no tenía, o sea, si Saúl hubiera llegado a David directamente, y si Dios no lo hubiera librado, si Dios no le hubiera avisado, David hubiera sido asesinado por Saúl, porque Saúl venía con un ejército grandísimo. Entonces esconderse era totalmente difícil. O sea, David casi durante todos esos años trató de huir, y era de una manera desesperada, incluso llegó a tocar el territorio de los enemigos. Entonces la posición de David era algo tremendo. Pero cuando nosotros vamos al versículo 1, o diría yo el primer paso para esperar en Dios es esperar pacientemente. Esperar pacientemente, porque sí o sí David también sabía de que Dios le había ungido como rey, para ser rey, aun cuando era joven, pero todavía faltaban muchos años para que llegara el momento en el que Dios había determinado que él se iba a posicionar como rey. David sí lo sabía en su corazón. Él no iba a acelerar las cosas, él no iba a ir a asesinar a Saúl, ni mucho menos iba a levantar una espada en contra del ungido de Jehová, porque eso era algo que él sabía y conocía en su corazón. Por eso él nunca lo hizo, ni tampoco le permitió a ninguno de sus subordinados hacerle daño al rey, aunque tuvo la oportunidad de hacerlo, aunque tuvo chance de quitarle, incluso rasgar parte de su túnica y mostrarle, vea que yo no quiero hacerte daño, Saúl, mi señor, quiero que todo, aún así Saúl seguía persiguiéndolo, pero tampoco David insistió en acelerar el proceso. David, hay algo que sí le caracteriza, es que aunque se encontraba desesperado, aunque estaba angustiado, él nunca aceleró el proceso. Y hay una etapa de él que aprendió a tener paciencia en medio del desierto, en medio de la dificultad, en medio de la promesa, porque la promesa también estaba ahí. Para él también era incierto el día y la hora en la que él se iba a posicionar como el rey. De hecho, pasaron casi 25 años. ¿Tú sabes cuántos años son esos? O sea, son muchos, me explico, son demasiados años para posicionarse después de ser ungido. Entonces esto es una posición en la que cualquier persona podría pasar por una impaciencia en vez de paciencia. Nos podríamos desesperar. Y yo sé de que así como David esperó a que Dios le respondiera,
aunque David dijo pacientemente esperé a Jehová en el versículo 1, yo sé que nosotros pudiéramos decir mejor. O sea, ¿cómo lo diríamos nosotros? Si hoy le pidiéramos algo a Dios o Dios nos prometiera algo. Por ejemplo, Dios te prometió de que tu familia iba a ser salva, de que tus hijas, desde la más pequeña, tu descendencia, hasta la más grande, tu esposo iba a llegar a los pies de Cristo, pero nosotros pudiéramos decir, Dios mío, pacientemente esperé. Ojo, esto es un salmo en el que él ya expresa la gratitud de lo que Dios hizo, pero eso, antes de que tú cantes una alabanza, tienes que pasar un proceso. Antes de que tú cantes una alabanza, tienes que pasar por un proceso. Entonces ya cuando David dijo pacientemente esperé a Jehová, yo sé que hoy en día nosotros más bien pudiéramos decir con más exactitud, cada uno de ustedes, yo me pongo en lugar de todos aquí, o más diría yo, impacientemente esperé a Jehová. Yo creo que nosotros más bien diríamos, de decir pacientemente, diríamos impacientemente esperé a Jehová. A nosotros no nos gusta esperar. ¿A quién le gusta esperar? Para mandarlo a hacer la fila a la DIAN, para mandarlo a hacer la fila para sacar el CISBEN, ¿sí me entiendes? O sea, hay gente que no tiene paciencia. Por eso muchas personas han emprendido en hacer filas para Ruth, en hacer filas para la DIAN, en hacer filas para el CISBEN, en hacer filas determinadas para conciertos, que imagínate tú que hay gente haciendo fila 3-4 días. Tú no lo has visto en algunos programas, para algún casting de La Voz Kids o La Voz Colombia, o Yo Me Llamo, no sé cómo tú le quieras llamar, hacen filas de días enteros y tú dices, wow, o sea, ¿cómo hacen para dormir ahí? Claro, ellos llevan su camping, su carpa y ahí duermen esperando pacientemente, se van corriendo a la fila y desde la madrugada hasta días anteriores, porque es demasiada la gente, porque o si no llegan tarde o hasta ciertas personas dejan ingresar, en fin, esta gente tiene que tener una paciencia muy grande, pero cuando uno escucha de que la fila es grande, nadie quiere llegar ahí. Yo creo que simplemente el hecho de que tú te sientes con tu amigo o con tu amiga en la mesa de un restaurante que tú vas a pagar porque vas a sacar dinero de tu bolsillo, inmediatamente uno ya está, vea, van a atender, aquí cómo atienden, o sea, uno es muy desesperado. Uno es muy desesperado, empieza a levantar la mano, empieza a mirar feo al mesero. ¿No va a atender o qué? Que mi plata no vale. Y yo sé que a muchos les ha pasado eso, porque somos impacientes. Nosotros no queremos esperar la cita médica. Cuando tú vas por un caso viral o un caso de algún dolor, de algún trauma en un músculo, o te duele la cabeza, la cintura, que simplemente estás pasando por una virosis, no sé cómo se dice, estás pasando por un choque pues de vómito y entre eso pues alguna enfermedad básica, que vas al hospital para que te atiendan, inmediatamente la fila es muy grande, no la fila literal ahí como detrás para que te atiendan, sino que el turno después de apretar ese botoncito se vuelve eterno. Te atienden a las 2-3 horas conforme al estatus en el que te encuentres. Por ejemplo, después de pasar el triaje, que el triaje viene a ser como que la primer doctora te mire a ver si es verdad, ella te pone ahí en verde, en amarillo o en rojo. Y en la mayoría de los casos, así tú vayas muy mal, te ponen en verde, que es un promedio de 3-7 horas. Entonces es demasiado tiempo. ¿Quién quiere esperar? Ahora una cita. Cuando tú pides hoy en día una cita, la cita no te la dan para este mes, te la dan para 4 o 5 meses después. O sea, ya cuando llega el día de la cita ya estás sano, ¿me explico? Ya el Señor hizo la hora, pero tú no tienes paciencia de esperar. O sea, nosotros no tenemos paciencia. Te lo aseguro que en ese sentido ahí nos veríamos reflejados cada uno. Y yo pudiera decir acá de que si nos pusiéramos el pensamiento de cada uno en la mesa, sería muy real, seríamos muy igualitos porque ninguno quiere esperar. Y yo sé que en ese proceso en el que tú le has pedido a Dios, que has orado a Dios para que cambie a tus hijas, para que cambie a tu esposo, para que se obre en tu madre, en tu padre, en tus parientes, yo sé que a veces es difícil esperar, y entonces uno dice, el Señor ya no obró, ese se va a perder. O sea, uno más bien lo da por perdido, me explico, porque uno no es capaz de esperar. Si David esperó 25 años, yo no soy capaz de esperar 25 minutos, ¿no? O sea, yo quiero que mi oración sea ya. ¿Cuántos quieren que la oración sea ya? O sea, que yo diga, Señor,
Y apenas uno abra la boca, inmediatamente el cielo se abre y le respondan a uno. Y yo sé que muchos de nosotros quisiéramos que Dios mandara un ángel y era una respuesta de inmediato, pero muchas veces hay oraciones que hemos pedido. De hecho, nosotros aquí en la iglesia virtual hemos pedido de manera poderosa al Señor. Imagínate tú que un día vi cuando un ángel llegaba en visión, estábamos en medio de una vigilia y yo tenía mis ojos cerrados y llegó un ángel por todas las peticiones y yo y sentí su presencia y todo, y yo veía esa luz que se llevaba las peticiones. Y yo me quedé impactadísimo, pero ojo, no lo vi literal para que no vengan de pronto a decirme algo. Yo tenía mis ojos cerrados y vi cuando alguien cogió un montón de peticiones que estábamos poniendo, todos los que estábamos orando, y se las llevó. En ese momento yo le dije, las peticiones fueron tomadas, los que están en la cárcel van a salir libres, van a haber pasaportes para los que están indocumentados, van a haber ascensos de empleo para el que no tenga ascensos de empleo, literal, o sea, va a haber esposo para el que no tenía esposo. Esas fueron las que yo más visualicé. Entonces, ¿qué pasó? De que todo se fue dejando al tiempo que Dios quiso. Pasaron días, pasaron meses, hasta un año, pero pasó, me explico, porque Dios determina el momento. Pero después de que Él haya tomado esa petición, Él ya dijo sí. Simplemente que tenemos que tener paciencia y esperar el momento. Y nosotros nos desesperamos mucho. Entonces, yo quiero decirles de que una de los pasos es la espera paciente. Yo sé que es difícil, pero se puede lograr siempre y cuando nosotros no estemos gruñendo, porque imagínate tú, entonces hay un problema familiar, hay un problema familiar, una discusión, no, una media tirada en el piso, entonces empieza la madre a gruñir y a mirar feo y todo el mundo termina peleando. Me explico, estoy poniendo un ejemplo. Entonces, ¿qué pasa ahí? No, o sea, no, ya se perdió. Pensé que habían cambiado, pensé que él había cambiado, pensé que este había cambiado. Entonces nos dejamos llevar de la impaciencia. Y ahí es donde nosotros fallamos como seres humanos. Entonces el primer paso es esperar pacientemente. Yo sé que es difícil, pero es mejor leer un libro, es necesario orar. Es necesario orar porque imagínate tú que David dice de que clamó a Jehová. Dice el versículo de manera literal, dice pacientemente esperé a Jehová, se inclinó a mí, ¿cierto? Pero también oyó mi clamor. O sea, había un clamor de parte de David, el cual siempre se inclinó. O sea, David clamaba a Dios. David trataba de tener esa relación con Dios a como diera lugar, aunque se encontrara en el momento de desesperación, siempre hallaba el momento determinado para clamar delante de Dios. Es algo que no nos puede faltar, ni tampoco expresarle a los demás, simplemente de manera personal, de manera íntima, yo presentarme delante de Dios. Hermano, si no hay dónde, entonces en el baño, te encierras en el baño y dices, Dios mío, aquí estoy, Señor, discúlpame el lugar, pero es la disposición de mi corazón la que tú ves, y empiezas a clamar delante de Él. Lo que describe es que Dios oyó la oración, su petición, el clamor que él tenía, esa necesidad profunda, porque claro, es importante clamar en momentos de angustia, de dificultad, de alegría en mi corazón. Yo tengo que elevar mi oración delante de Dios a como dé lugar. Es algo que tenemos que hacer, así nos toque incluso obligarnos en algunos momentos. Por eso el mismo David decía en el Salmo 113, versículos 5 al 9, decía, ¿quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas? Poderoso, grande, fuerte nuestro Dios, ¿verdad? Pero sabes que a pesar de su gloria, de su majestad, de su poder, de ser el primero, de ser el último, de que nadie puede ver su gloria, de que su gloria llena todo el universo, aún así Él se humilla a mirar en el cielo y en la tierra. Dios se humilla a mirar hacia abajo, a mirar lo que nosotros hacemos. Ahora bien, si nosotros que somos impacientes muchas veces, no va a decir, no, porque hoy vamos a aprender a tener paciencia. Entonces, Dios que tiene paciencia para con nosotros también, porque tú sabes que es que le pidan a uno de una manera, yo diría que, o sea, si nosotros asumiéramos ese solamente el papel de escuchar la petición de nosotros a Dios, da piedra. O sea, imagínate tú pidiéndole a Dios de algo, llorando, y a rato diciendo que Dios no lo va a hacer.
de una manera involuntaria. Porque simplemente el hecho de que tú le pidas, Dios mío, cambia a ese hombre, y a rato, usted no va a cambiar, entonces no tiene sentido. O sea, esa oración, Dios escucha todo lo que es de ti, Él conoce absolutamente todo. Entonces esperar con paciencia también no es volver a deshacer tu oración a través de lo que le dices a la persona por la que estabas orando. O sea, orar por aquella persona es creer hasta el final de que Dios lo va a hacer. Orar por tu petición, también es necesario que creas que el Señor lo va a hacer, aunque cueste, porque no voy a decir de que no cuesta. David esperó 25 años. ¿Tú crees que en su mente no pasaría como que sería mentira? Será verdad, pero aún así él tenía la certeza de que Dios lo iba a escuchar, de que si Dios lo había hecho a través de un profeta de ese calibre, lo iba a hacer. ¿Cuándo? No sé, pero lo que sí es cierto es de que él estaba pasando por algo que nosotros sí pasamos, aunque nosotros elevemos nuestra petición y creamos los momentos, porque Satanás siempre va a hacer de que mi instante, mi alrededor, mi momento haga de que yo no crea en lo que Dios va a hacer. Por eso él estuvo incluso allá con los filisteos, estuvo allá con los filisteos prácticamente, le tocó hacerse loco. Entonces en otras partes estuvo por allá perseguido. Entonces David estaba emboscado literal, y así nos hallamos nosotros como emboscados. Pero déjame decirte a ti de que si nosotros clamamos delante de Dios, el Señor va a escuchar tu petición. Lo que tú tienes que hacer es esperar pacientemente, aunque los problemas te hagan tapar los oídos, es necesario que lo hagas y que esperes, porque Dios, como lo escribe David, Él es grande y poderoso, ¿cierto? ¿Quién como Jehová Dios, que se sienta en las alturas, pero que a su misma vez se humilla a mirar en los cielos y en la tierra? Él se humilla a mirar hacia abajo. Amén. Entonces, si Dios escucha nuestra oración, que no se irrite, o sea, más bien creamos de que el Señor lo va a hacer. El segundo paso son los pies afirmados. Y es claro de que esa desesperación, porque dice que y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Dice que si él estaba desesperadísimo. Y entonces aquí escribe el versículo de que David sí estaba tan desesperado. Y yo insisto, no sé si era una herida, no sé si era una angustia simplemente de la adversidad que estaba enfrentándose. Lo que sí es muy cierto es de que era algo muy fuerte por lo que estaba pasando. Y a veces hay discusiones básicas que simplemente hacen de que el ambiente se cambie, de que haya una pesadez en el lugar, de que por medio de una ruptura, de una separación, de esto, del otro, ya nada vuelva a ser como que igual. Entonces hace de que uno se sienta como que hay una neblina literalmente espesa en el ambiente, que uno no pueda conversar tranquilamente, o hay momentos en los que uno le duele el pecho de la sensación de lo que está pasando, de entre esas muchas cosas. Y yo sé que aquí, si pusiéramos cada una de las dificultades de cada uno de nosotros, los que estamos aquí conectados, yo sé que serían grandísimas, pero la idea no es herirnos ni sentirnos mal, sino que yo quiero decirles en esta hora de que es un sentimiento que a veces nos hace sentir como que estamos atrapados. Ese sentimiento muchas veces es simplemente todo aquello que cause una impotencia en tu vida, todo aquello que afecte tu integridad, tanto en la oración, que no puedas orar, el bienestar en el que te encuentres, que también afecte tu salud, la falta de recursos, los problemas familiares, amorosos, sabes, ese pozo quizás incluso de malos actos o malas adicciones, porque necesariamente no son las drogas, sino que hay unas adicciones que también hacen de que uno se sienta en un pozo en el que no puede salir y que no es fácil. Eso tipifica ese pozo de la desesperación, y literalmente a uno le quita el sueño, lo hace sentir incómodo, aunque uno se sienta bien en el momento, porque a veces estamos hablando de adicciones, pero al final se siente como una basura. Yo en algún momento hablé con una persona que vivía en la calle. Entonces, cuando yo hablaba con él, le hacía varias preguntas. Una de esas preguntas en ese momento le decíamos el mono. Entonces el mono me decía: hermano, uno sí quiere salir de acá, pero
pero es tan difícil, o sea, uno sí se siente como una basura, uno siente que uno se va muriendo todos los días, pero esta adicción hace que uno como que no sea capaz, aunque uno quiera, hermano, o sea, solo Dios es el único que podría hacerlo. Obviamente yo le decía que sí, pero él desde su perspectiva, él decía que en el momento se sentía bien, como lleno de fuerzas, pero cuando ya se le quitaba ese estado en el que el efecto de la droga, él sentía que estaba muerto en vida, o sea, que los dolores le sobrevenían por todas partes. Mejor dicho, que el dolor es como si estuviera viviendo enfermo, pero que la droga hacía de que se le apagara la enfermedad. Entonces muchas veces estas personas ingerían estos alucinógenos simplemente para que ese dolor que sienten en su cuerpo, tanto emocional, tanto físico, tanto que está afrontando su estado como tal, sea apagado por la droga. Inmediatamente la droga hace que se sienta como nuevo otra vez, pero sabemos que es algo que viene a ser una adicción. Entonces ese es ese pozo en el que él no sabe cómo salir, y asimismo nos hemos hallado nosotros. Estamos así, a veces cabizbajeados de oración, con ganas de orar, pero las dificultades incluso en la casa hacen de que uno se sienta muy incómodo, y es normal de que nos desvíen del camino. Por eso él dice, David decía, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, pero también habla de que puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos. Entonces, solo en Jesús nosotros podemos encontrar, hallar el camino, porque sí o sí, solo en Él podemos volvernos a restablecer del desvío que podamos estar teniendo alrededor de nuestras vidas. Es normal. A veces uno se sienta como que no va en el sentido correcto, sino que termina uno desviándose de alguna manera, pero déjame decirte que solo en Jesús podemos enderezar nuestros pasos. De hecho, Él es el camino. Él es quien nos ayuda a salir de las debilidades, de las adversidades, de la desesperación en la que te estés encontrando. Solo en Él hallaremos descanso a través de su Espíritu. Amén. Entonces, paso número 3 es la confianza plena. Si había algo tremendo aquí, es cuando uno con gratitud le da gracias a Dios por lo que Dios ya hizo en nuestra vida. Por eso la alabanza, yo la describo como la alabanza. La oración es un tema. La alabanza es como esa gratitud que siento yo en mi corazón por lo que Dios ha hecho en determinados momentos de mi vida, o en el momento en el que estoy actual. Y de una manera expreso con mi cántico, con una carta, empostrándome en altavoz, o sea, exponiendo mi testimonio a lo que Dios hizo. Por eso la alabanza es algo que proviene del corazón y es de gratitud, me explico, que proviene de nuestro corazón hacia Dios y que hace que nosotros incluso nos ericemos de la alegría de que Dios nos dio respuesta. Por eso es necesario que si Dios ya hizo algo en tu vida, por lo que tú estabas clamando, el deber ser es que tú llegues a la congregación o a la iglesia virtual y le digas, Pastor Schneider, ayúdame, yo quiero dar el testimonio de que Dios me bendijo, dio la respuesta a la oración que estábamos haciendo. Eso es necesario hacerlo porque eso es alabanza a Dios, eso es glorificar el nombre de Dios por lo que Dios hizo, me explico, en tu vida, que te dio respuesta. Por eso cuando David ya escribe este salmo, hay una confianza plena en el Señor. ¿Cuál es la confianza plena? Y yo quiero leer el versículo. Dice, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no miró a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza. Por eso el Señor pone un cántico en nuestra boca. ¿Cuál es el cántico? La gratitud que hay en nuestro corazón por la respuesta que Dios da. Entonces yo quiero decirte hoy de que si tú sigues estos pasos, Dios dará una respuesta a tu vida. De como de lugar. Entonces trajo un descanso a la vida de David. Él era perseguidísimo y en algún momento ya dejó de ser perseguido. Sus enemigos prácticamente cayeron y él no tuvo que mover un dedo, me explico. Encontró la salida al final del túnel, porque sí o sí era un desierto grandísimo. Aunque huía, pero aún así lo podían ver y eran detrás de él. Él se escondía como un animalito en las cuevas, en arroyos, buscaba como lugares donde podía esconderse
esconderse. Por eso él describe que Jehová para él era el castillo que protegía su vida, porque era como una fortaleza, porque él le tocaba esconderse tras la piedra, tras esto, tras el arbusto, para que no lo vieran, porque la persecución era muy grande. Entonces trajo un alivio para su corazón. Por medio del clamor, por medio de la oración, Dios dio una respuesta, o sea que salía una alabanza de su boca, una expresión de plena confianza en el que los que vienen. Por eso dice: bienaventurado el hombre que confía en Jehová, porque si tú confías en que Dios va a dar respuesta a tu petición, a como dé lugar, pase lo que pase, el Señor se moverá y mirará tu fe, mirará la fe que has depositado en Él, y simplemente el hecho de confiar de que Dios lo hará y te mostrará a ti de que Él es suficiente para ti, de que Él vencerá por ti, de que Él hará caer a tus enemigos, Él te sacará del desierto, el Señor se moverá en lo que estés pasando. Así que nosotros podemos vivir confiados en el Señor. Por eso hoy te digo con claridad: acércate a Dios y mantente firme. Cuando pasemos tiempo con Dios y hablamos con Él cada día, recibamos de su mano descanso y paz en nuestra alma. Acércate a Él y llévale tus cargas, pero decide también ir ante su presencia para escuchar su voz y recibir abrazo amoroso, consolador. Deleítate en el Señor. No permitas que los problemas opaquen tu visión espiritual. Y yo sé que es algo que a nosotros nos puede pasar. Entonces la relación diaria con Dios es muy importante. Amén. Padre que estás en los cielos, en esta mañana, Señor, llamamos delante de ti, Señor. Queremos agradecerte por tu amor, por tu misericordia, Señor, porque sí o sí, si no fuera por ti, Señor, te aseguro de que no seríamos capaces de afrontar tantas cosas que vivimos a diario, Señor, incluso con nuestros familiares. Pero bueno, Señor, delante de ti estamos. Yo te pido, Señor, de que dé la fortaleza al que la necesite, que traigas ese alivio, ese descanso que necesitamos, Señor, porque sin Él es que no podríamos seguir. Yo sé de que aun cuando David estaba en el desierto, ahí en algunos momentos tú le decías que huyera, que venía Saúl. Asimismo, Señor, le diste pan, asimismo le diste ese sustento que necesitaba. Y hay algo que podemos decir: que no hay un justo que mendigue pan, Señor, porque tú le diste a David incluso en el desierto, cuando no había nada, le prosperaste. Incluso se unieron personas para ser parte de esos que eran seguidores de él. Entonces, de alguna u otra manera, tú prosperas incluso viviendo los momentos más difíciles. ¿Qué quiere decir esto? De que tú siempre estás ahí para brindarnos tu paternidad, para hacernos sentir de que si somos hijos, de que nunca nos has dejado, de que permaneces fiel, de que responde nuestro clamor, de que espantas a nuestros enemigos, de que muestras el camino por donde tenemos que ir para no tropezar nuestro pie con piedras, sino que dices cuál es el lugar a donde debemos de ir. Siempre que nosotros clamemos a ti, siempre y cuando nosotros confiemos en ti, siempre y cuando nosotros levantemos, Señor, el clamor para estar cerquita de ti, sin importar el lugar en el que estemos. Quizás David quisiera haber estado en un lugar, en el altar. Por eso cuando él tuvo la oportunidad de estar en los atrios cerca del altar, él se quería postrar ahí. Por eso él quería construir el templo más hermoso y poderoso. Por eso recaudó tanto dinero, tanto oro, tanto bronce, tantas piedras preciosas, tantas toneladas de oro sacó de su propio bolsillo, de los tesoros que pudo recoger durante su vida, para traerlos ante tu casa, para que se hiciera el templo más hermoso, el lugar donde todo mundo pudiera mirar con agrado la casa en la que tú ibas a habitar. Señor, Él sabía que tú estabas en todo lugar, pero que de alguna u otra manera pudiéramos llegar delante de ti,
ti, Señor, a través de ese lugar y poder saber de que era tu casa. Como primicia trajo delante de ti, Señor, lo mejor que tenía, y asimismo hizo los planos arquitectónicos, los planos estructurales. Él generó todo esto en gratitud por lo que tú hiciste. Él no era nadie, simplemente un pastor de ovejas, pero Señor, tú le exaltaste tanto que la gratitud que había en su corazón era algo que tú siempre viste desde el inicio. La disposición de su corazón, esa gratitud que él tenía. El corazón de David no cambió cuando era rey. Por eso a veces los procesos, las adversidades son necesarias para que nosotros no estemos desviándonos del camino. Si David quizás hubiera sido rey desde el inicio, no hubiera sido el rey que fue. Por eso hoy te doy gracias, Señor, porque sé de que aunque estemos pasando por momentos difíciles, a veces nos sirven a nosotros para poder entender a dónde nos vas a llevar. A veces no lo entendemos, pero sí es algo claro de que tú lo que inicias lo terminas, y así como lo hiciste en David, así mismo lo vas a hacer con nosotros. Por eso la gratitud que hay de nosotros también es dar, también es contribuir, también es entender de que el reino se tiene que extender. Dios mío, yo te pido en esta hora de que bendigas incluso a los que sienten en su corazón, hayan apartado delante de ti diezmo, ofrenda, delante de tu presencia para bendecir tu casa, bendito Dios. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, toda la gloria y toda la exaltación sean para ti, hoy, siempre y por los siglos de los siglos. Amén y amén. Toda la gloria a nuestro Señor.